Es un gozo tremendo estar en la gloria de Dios, hablando de la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Pero vamos a pasar al punto principal, que el tema que nos ha encomendado hoy el Padre Jehová es el poder de la palabra. El poder de la palabra. El Espíritu Santo es el gran invitado de esta tarde, quien va a dar el mensaje sobre este poder de la palabra. ¿Amén? Vayamos a lo siguiente. Vayamos en primer término a orar. Padre Santo, en nombre de Jesús, bendice, Señor, abre mi mente, mi corazón. Abre todo mi ser para poder dar el mensaje a la humanidad. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Amén. Y te pido además que nos dé tu cobertura, que no haya interrupciones durante esta grabación ante tu presencia, Padre Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema, amados hermanos, es el poder de la palabra. El poder de la palabra. La palabra tiene tremendo poder, hermanos. Por más que sea en voz baja, tiene poder. En voz alta, tiene poder. En gestos, tiene poder. Por eso tenemos que estar muy preparados al respecto. Vayamos a Deuteronomio, al capítulo 1, verso 16. Dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. No hagáis distinción de personas. Nosotros no debemos distinguir, diferenciar a la persona. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser justos, democráticos, razonables. Si hay algún problema entre los hermanos, entre los siervos, tenemos que sopesar, conversar con ambas partes y poder usar el término adecuado para las partes y puedan darnos un mensaje verdadero al respecto. Son 5:15, 5:20 debe terminar. Son 10 minutos, amados hermanos. También nos habla el poder de la palabra. Dice así. Vayamos a Salmo 19, del 7 al 9. ¿Qué nos dice la palabra con respecto al poder? Dice así. 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová de los ejércitos es perfecta. No hay ningún error. Es perfecta. Simplemente tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es tan poderosa y perfecta, y simplemente nos atañe es obedecer en forma correcta. En esta primera parte de lo que significa la palabra de Dios, amados hermanos. Asimismo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, son tan rectos, que nos hace el corazón se torne feliz, contento, porque es la presencia de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos míos. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mandato de Dios es perfecto y puro. Nosotros somos luz en la oscuridad. Los hijos de Dios, los predicadores de Dios, somos la luz del mundo. Una lámpara en la oscuridad.
estemos tal vez dando sermones entre las personas del mundo, somos luz para ellos. Estamos en el penal para hablar en la palabra, somos luz. Estamos en un campo deportivo, empezamos a hablar de Dios, somos luz donde sea que estemos, porque estamos con la palabra poderosa de Dios. El poder de la palabra de Dios es perfecta. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio. Si nosotros somos temerosos de Dios, temerosos de Jehová, veremos que todo será muy bien. Seremos mansos corderos, mansas palomas, para poder actuar en el mundo de esa manera, porque Jesucristo es el ejemplo patético, un ejemplo de alto relieve que nos ha dejado su humildad ante los maltratos de los fariseos, de los romanos que lo crucificaron en forma criminal. Él se mantuvo como un manso cordero, fue crucificado y dijo: perdónales porque no sabe lo que hace. Ese amor genuino de Dios, el poder, ese Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. Esa palabra, ese poder, Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. Él no dijo: me están crucificando, me van a crucificar, me van a clavar, y ha hecho a los infiernos que se mueran. No dijo, no. Él dijo: Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. ¿Qué le parece? Maravilloso, un mensaje hermoso del poder de la palabra de Dios. Dice también: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todas las palabras de Dios son justos y verdaderos. ¿Para qué recurrir a otras fuentes, hermanos? Aquí está todo, es suficiente para investigar, estudiar, y nos va a faltar mucho tiempo para leer. ¿Para qué seguirnos a otras fuentes? A otras fuentes que no te van a edificar. La que te va a edificar son las palabras santas, 7 veces purificado, que es la palabra de Dios que está aquí en la Santa Biblia. ¿Para qué recurrir a cuestiones psicológicas, a palabras humanas, señores? ¿Por qué? El que va a transformar es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Amén. Vayamos también a Marcos, al capítulo 12, verso 24. ¿Qué nos dice en Marcos? Dice así: Marcos 12, capítulo 12, verso 24 dice: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erréis por esto, porque ignoréis la escritura y el poder de Dios. Está escrito. ¿Por qué vamos a errar? No hay razón. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erréis por esto, porque ignoréis la escritura y el poder de Dios. Simplemente nos queda es obedecer la palabra, el mandato de Dios, el poder de la palabra que está escrita en la Santa Biblia. Está el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios extraordinaria, simplemente para obedecer, nada más, hermanos. No hay que discutir aquí, no decir: no, yo no quiero ser, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué discutir? Está aquí la palabra. Simplemente nos atañe es obedecer, con mayúscula. Obedecer. Ya está escrito. Algo más. También vayamos, ¿qué nos dice en San Juan 17, 17? Con respecto al poder de la palabra. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice la palabra en San Juan
17:17. La palabra de Dios es verdad. El poder de la palabra de Dios nos cambia los corazones, nos modifica, nos edifica, nos hace mejores humanos, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Amén. También nos habla. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 5, al capítulo 6, verso 1, 2, 3. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos aquellos que nos hemos bautizado, hemos recibido en nuestro corazón a Jesucristo. Ya somos hijos de Dios. Todas sean hechas nuevas. El año 2018 pasó la historia y no recordemos lo que había pasado. Empecemos de cero, desde el primer día de enero del año 2019, empecemos una nueva vida, una nueva forma de vivir. Si bien es cierto que el adversario pretende acusarnos o causarnos obstáculos en nuestras vidas, tenemos que nosotros orar, empezar a leer la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios que nos va a alentar. No temas, si estás con Dios, no temas. Como dice en Josué 1:9, no temas, hijo mío, solamente te pido que seas valiente. Yo, Padre Jehová, estaré contigo en el lugar que estés. El poder de su palabra te tranquiliza, te trae la paz, vas feliz, contento a ir al lugar que estás destinado a cumplir tus obligaciones. Amén. Además, también por último, para cerrar esta primera parte de la prédica con respecto al poder de la palabra, dice así. Vayamos a 1 Corintios, al capítulo 12, verso 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos beberemos el mismo espíritu de Dios. Todos tenemos el espíritu de Dios, sino que no aquellos que hayamos abierto el corazón, recibido a Jesucristo, mucho más abunda la presencia de Dios. Está despierto el león de Judá. Entonces hace que nosotros prediquemos, hablemos en la presencia de Dios. El poder de su palabra está aquí. Es maravilloso, hermano mío. Por eso, en esta primera parte, espero que ustedes pongan por obra con leer la palabra de Dios. Muchas veces, en ciertas iglesias, estamos usando palabras psicológicas. A veces están de payasos, haciendo reír, haciendo bromas que falto de sabiduría. La palabra de Dios es seria. El poder de la palabra te transformará, amados hermanos. Por eso, en el nombre de Jesús, agradecemos a Dios por este primer bloque de su mensaje del poder de la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este mensaje tuyo. Te adoro, te amo, Señor, por la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Miren, pero mirad, ¿qué es? ¡Se movió! La columna se mueve. Partió la piedra.
Ese hombre tiene la fuerza de un demonio. No, la fuerza de un dios. ¡Ay! ¡Deténganlo! ¡Oh, poderoso Dagón! ¡Sé más fuerte que él! ¡Derrumba! Mis ojos han visto tu gloria, Señor. Ahora déjame morir con mis enemigos. Era tan fuerte. ¿Por qué tuvo que morir? Su fuerza no morirá, Saúl. Los hombres contarán su historia durante siglos.